último ponente de hoy es Jesús Lizarraga. Jesús Lizarraga es coordinador del máster en ciberseguridad de Mondragón Universidad. Es además responsable de CISO de la universidad y hoy va a darnos una ponencia sobre estrategias para la gestión de ciberincidentes. Hola Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Ramón. Muy bien. Pues mira, yo sin más ya te voy a dar paso, voy a hacerte presentador para que puedas compartir la presentación. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora. Pues yo ya me quito y te dejo todo bate. Adelante. Perfecto. Muy bien, pues voy a compartir la presentación. Perfecto, ya se ve. Bueno, pues antes de nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí a la última presentación de esta mañana y sobre todo gracias a Semantic Systems por la invitación a participar en esta interesante jornada. En las charlas anteriores, bueno, ya hemos visto aspectos muy interesantes de la ciberseguridad y lo que quiero exponer aquí al final es toda la parte de gestión y de respuesta a incidentes y sobre todo enfatizar la importancia que tiene todo esto hoy en día en nuestras organizaciones. Bien. Una pregunta que nos podemos plantear es si nuestra empresa, nuestra organización va a sufrir algún tipo de ciberincidente. Y Fernando ya lo comentaba al principio de la mañana. Lamentablemente sí. Hagamos lo que hagamos, por muchos medios que pongamos para proteger nuestras infraestructuras, nuestros sistemas, etcétera, lamentablemente vamos a sufrir tarde o temprano un ciberincidente. Y de ahí la importancia de estar preparados y de definir cómo deberíamos actuar en esas situaciones. Curiosamente, cuando históricamente, y yo creo que hasta ahora y recientemente estamos cambiando un poco de mentalidad, pero antes cuando hablábamos de ciberseguridad pensábamos principalmente en la protección. Tengo que tener un antivirus, tengo que tener un cortafuegos, todo aquello que me permitía protegerme. Todo eso es necesario, todo eso está muy bien, pero sabemos que la protección al 100% no existe y que los incidentes se van a producir y lo que tenemos que hacer, además de protegernos, es prepararnos para dar respuesta a esos ciberincidentes. ¿Por qué debemos prepararnos? Porque si no estamos preparados, si no hemos definido qué cosas, qué pasos deberíamos dar cuando se produce un incidente, lo que ocurre habitualmente en las organizaciones es esto, que la gente empieza a moverse de un lado para otro como pollo sin cabeza, como dice la expresión. Estamos en una situación de crisis, en una situación de estrés, los nervios están a flor de piel y no sabemos cómo actuar. Y la realidad es que muchas veces se pierde tiempo, se pierde un tiempo precioso buscando información, buscando qué podría hacer, cómo podría actuar, etcétera. Lo ideal sería es que todo eso, en gran medida, a veces no es posible al 100%, pero tenerlo ya definido, trabajado cuando estamos en un entorno tranquilo, cuando podemos pensar con calma. Por lo tanto, un plan de respuesta a incidentes, ¿para qué nos va a servir? Pues nos sirve principalmente para esto. Por un lado, y primeramente, detectar e identificar cualquier tipo de incidente de una forma rápida y eficaz, y la detección rápida es un elemento muy, muy importante. Por otro lado, ser capaces de resolver ese incidente lo más rápidamente posible y, sobre todo, minimizando el impacto. Cuanto más tardemos en dar respuesta al incidente, mayor serán las consecuencias y el impacto que tendrá sobre el negocio. Entonces, también es un aspecto muy importante a considerar. Y luego, y por supuesto, no sabemos quién va a estar trabajando, qué técnicos, qué personas van a estar
en sus puestos de trabajo en el momento en el que se inicia un ciberincidente. Igual no está la persona que tiene más experiencia o que tiene mayor nivel de capacitación. Si tenemos las cosas documentadas, vamos a garantizar en cierta medida que esté quien esté, se va a actuar de la misma forma, de una forma que ya tenemos trabajada y consensuada por todos. Y finalmente, y no menos importante, es que, y también se ha mencionado esta mañana, cada vez hay más requisitos, tanto legales, normativos, como cumplimiento legal, que nos obliga a tener sistemas de respuesta a incidentes. Necesitamos tener protocolos definidos. Fernando comentaba a primera hora de la mañana el framework del NIST, quizá es uno de los más conocidos, pero fijaros, simplemente por destacar de estas 5 patas del framework del NIST, 3 de ellas entran de lleno en lo que es la gestión de un ciberincidente, porque dentro de la gestión, como veremos, está por supuesto la detección, luego la respuesta y luego la recuperación. Entonces, gran parte de lo que hoy en día consideramos ciberseguridad corresponde a esa gestión y respuesta a los ciberincidentes. Si nos vamos y tomamos también como referencia la última versión de la ISO, concretamente de la 27002, donde tenemos los controles, fijaros que tenemos 7 controles que hablan directamente de aspectos que tenemos que considerar dentro de la gestión de los ciberincidentes. Entonces, aquí también veis la importancia y el interés, y aquí se ha entrado mucho más en detalle respecto a la versión anterior que teníamos de la ISO. Bueno, pues para trabajar todo esto dentro de nuestras organizaciones, lo primero que tenemos que tener claro es qué consideramos o qué es un ciberincidente. Hay muchas definiciones por ahí, pero yo os propongo una que es la más amplia, la más general. Ya le llamemos ciberincidente o incidente de ciberseguridad. Sería uno o varios eventos que van a ocurrir de forma no deseada y que afectan al normal funcionamiento de los entornos de TI que tenemos dentro de la organización. Incluso podríamos, como ha mencionado José, ampliarlo a los ámbitos de OT. Y además, esto va a afectar o bien a la confidencialidad o a la integridad o a la disponibilidad de esos servicios. Entonces, si ocurre algo que se relaciona con esta definición que hemos visto, podríamos decir que estamos frente a un ciberincidente. El siguiente paso sería saber qué amenazas, qué tipo de ciberincidentes pueden llegar a materializarse dentro de mi empresa. Obviamente cada empresa es distinta. No es lo mismo que estemos en una pyme, que estemos en una gran corporación, o que estemos en el sector sanitario o en el sector financiero o en el sector de educación. Cada organización tiene sus propias características, pero una buena referencia es el informe anual que suele hacer ENISA sobre el panorama de amenazas que hay. Y estos son los resultados del año pasado, en el que vemos claramente, bueno, cuáles son las amenazas más habituales en las organizaciones a día de hoy, y a partir de ahí podemos identificar aquellas que serían más probables o que nos preocupan más a la hora de afectar a nuestros sistemas, a nuestra empresa. El siguiente paso, que también es bueno que conozcamos, es cómo se desarrollan esos ciberincidentes. Cuando hablamos ya de ciberataques en concreto, pues ya no es cuestión de decir, oye, a mí me preocupa el ransomware. Sí, pero hay muchas tipologías distintas de ransomware que utilizan distintas técnicas, tácticas, etcétera. ¿Cómo puedo conocer el detalle de lo que hacen para actuar de forma más eficaz? Bueno, pues afortunadamente a día de hoy tenemos muchos sitios donde consultar esta información. Yo os propongo 2 que son los más habituales. Uno sería el Cyber Kill Chain, con mucha documentación e información, y sobre todo la matriz ATT&CK de Mitre, donde probablemente es donde más información y más detallada vais a encontrar sobre cada una de las tácticas y técnicas que se utilizan en los ataques que podemos llegar a sufrir a día de hoy.
Bueno, pues ya con todo ese conocimiento podemos ver, oye, pues si yo sufro tal tipología de ataque, esto se va a desarrollar de tal forma, se van a utilizar tales herramientas, etcétera, y con toda esta información, con todo ese conocimiento, yo puedo preparar esos mecanismos de respuesta de forma más concreta. Antes de empezar con el detalle de los planes de respuesta a incidentes, sí que me gustaría aclarar un poco conceptos. Hay mucha terminología, hay gente que confunde pues, un plan de continuidad, un plan de contingencia con un plan de respuesta a incidentes. Son todo elementos que están relacionados entre sí, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces, por aclarar un poco y para poner cada concepto en su sitio. A un nivel más general tendríamos los planes de continuidad del negocio, que no es algo específico del ámbito de TI, sino que de toda la organización y afecta pues, a la gestión de edificios, de logística y de muchas más cosas. Y establece qué acciones deberíamos llevar a cabo para garantizar la continuidad y el funcionamiento de la empresa en el caso de que se dé alguna situación de crisis. Por ejemplo, por poner un ejemplo reciente, pues una situación de pandemia mundial pues podría requerir la activación de algún plan de continuidad de negocio. Luego están, dentro de esos planes de continuidad de negocio, son los planes de continuidad o de contingencia de TI, que ya son específicos de la parte de TI de nuestras organizaciones. Y dentro de esos planes de continuidad de TI ya podemos hablar ya más concretamente de los planes de recuperación frente a desastres, que tratarán toda la parte pues, de recuperación de backups, etcétera. Y finalmente, y de lo que vamos a hablar con algo más de detalle hoy, es de los planes de respuesta a incidentes. El plan de respuesta a incidentes lo que define es un protocolo, un procedimiento de, en general, cómo vamos a actuar dentro de nuestra organización frente a la detección y el tratamiento de incidentes que se puedan llegar a producir y que puedan afectar a los servicios de TI que tenemos. Como podéis haceros una idea, desde un plan de respuesta a incidentes, en algunos puntos habrá que hacer referencia y activar pues, los correspondientes planes de continuidad, planes de recuperación frente a desastres. Esquemáticamente sería esto. Vamos a ver ahora un posible modelo o estructura de un plan de respuesta a incidentes, que sería lo que tenéis aquí arriba. Y dentro de una de estas fases, cuando hablamos ya de entramos a hacer contención, mitigación y recuperación, es cuando, según las características y según la situación que se esté presentando, pues correspondería, si fuese necesario, activar pues, un plan de continuidad, un plan de contingencia o incluso la recuperación de determinados servicios. Bien, ¿cómo empezamos con todo esto dentro de nuestra organización? Bueno, pues hay muchas guías, hay muchas referencias en las que nos podemos basar y que nos van a ayudar a definir y darle forma a todo esto dentro de nuestras empresas. Quizá una de las más longevas, que más años lleva ahí, es la del NIST, pero por supuesto, y lo hemos mencionado antes, la 27002 tiene varios controles en su última versión que hacen referencia a todo esto. Hay una norma ISO específica, la 27035, que entra en concreto en la gestión de incidentes. Quizá para los que no tengáis mucha experiencia o queráis empezar con todo esto, mi recomendación es ir a la Guía de Gestión de Ciberincidentes del Centro Criptológico Nacional, que es un documento bastante sencillo y fácil de implementar. Y, por supuesto, pues tenemos guías de buenas prácticas en ENISA y, bueno, Manuel también ha comentado en INCIBE. Tenemos diversas guías y ejemplos de respuesta a incidentes y de distintos tipos de protocolos que nos pueden ayudar a trasladarlos a nuestras organizaciones. Bueno, yo voy a tomar como referencia la estructura
que plantea el Centro Criptológico Nacional, y para la gestión y la respuesta a un incidente pues se plantean estas 4 fases. Vamos a ir viendo cada una de ellas y destacando aquellas acciones o aquellas actividades que deberíamos llevar a la práctica. Bien, vamos a empezar por la primera fase, la de preparación. Esta es importante y fijaros, en este esquema de gestión y de respuesta a incidentes, consideramos que el incidente se va a producir en este punto de aquí. A partir de que se produce el incidente, lo que veremos después es toda la parte de detección, análisis e identificación, pero de lo que vamos a hablar ahora es de la preparación, de todo aquello que podemos hacer cuando estamos en una situación de normalidad, tenemos relativa tranquilidad en el día a día y nos podemos parar a pensar y a trabajar en cómo deberíamos actuar cuando se produzcan determinados escenarios de crisis dentro de nuestra organización. Y esta es una labor importante, insisto, conviene que la hagamos ahora, cuando estamos en una situación de normalidad, porque cuando tenemos el fuego ya prendido, pues es mucho más difícil la toma de decisiones y el llegar a soluciones que puedan ser realmente óptimas. Bueno, pues como os decía, es una fase previa a que se produzca el incidente y tenemos que preparar e identificar toda aquella información y herramientas que vamos a necesitar. Por poner ejemplos de cosas que vamos a necesitar, pues vamos a tener que tener bien identificados protocolos y procedimientos de actuación. Antes mencionábamos plan de continuidad, protocolo o plan de recuperación frente a desastres. También informaciones de contacto. Si yo tengo o el incidente se produce un festivo, una noche, etcétera, tengo el número de teléfono, las direcciones de correo electrónico de determinados técnicos, de determinados perfiles clave dentro de mi organización con los que voy a necesitar contactar para resolver el incidente. Y no solo contactos internos, sino que muchas veces tendré que pedir ayuda externa a un proveedor de TI, a una empresa que me da servicios de ciberseguridad, a la empresa que me lleva el mantenimiento de la infraestructura de virtualización o de la cabina de discos, etcétera. No sabemos exactamente dónde se va a producir el incidente, pero sabemos que hay gente que va a tener que ayudarnos a resolver determinados aspectos, sobre todo técnicos y organizativos. Información que necesitaremos para el análisis, desde temas de esquemas de red, infraestructuras, direccionamiento IP, inventarios de activos, toda esa información la tenemos que tener también al alcance de la mano. Software y herramientas de análisis principalmente, de recuperación, que me van a ayudar. Por supuesto, todas las medidas preventivas que tenemos en marcha para reducir el riesgo de que el incidente llegue a producirse y no olvidarnos de todos los aspectos de comunicación, que los vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Comunicación tanto interna como externa, que tenemos que tener planificado cuál va a ser la estrategia de comunicación cuando se presente una situación, sobre todo grave, de crisis dentro de nuestra organización. Un aviso importante. Aquí ya veis que hay muchos elementos documentales en cuanto a procedimientos, inventarios, contactos, etcétera. Es importante que esa información no esté únicamente en el entorno digital de nuestra infraestructura de TI, porque si se ha visto afectada puede no estar disponible durante un tiempo, durante horas, y no tenemos forma de acceder a esa documentación que necesitamos. Por lo tanto, o bien la tenemos al alcance de la mano en formato de papel o la tenemos en formato digital, pero en un pendrive, en un portátil que está guardado en un armario, en un entorno que esté aislado y que sepamos que no se va a ver afectado por ninguno de los escenarios de ciberincidente que tenemos identificados. La comunicación. Hago especial hincapié aquí porque es algo muy importante, sobre todo en situaciones de crisis, y que lo tenemos que trabajar. Y esto es algo que va más allá del departamento de TI. Muchas veces el error
es hacer que se encargue de la comunicación el departamento de TI. Y sinceramente, pues los que hemos estudiado informática no somos las mejores personas en general para comunicar. Dentro de nuestra organización hay gente más preparada para estos temas. Entonces, tenemos que primero distinguir la parte de comunicación interna, cómo vamos a trasladar a los empleados, a los trabajadores de nuestra organización, lo que está ocurriendo y sobre todo, cómo deben actuar. Entonces, aquí cada negocio tiene que tomar sus decisiones en cuanto a el nivel de detalle que va a suministrar a los trabajadores respecto a lo que realmente está ocurriendo, y aquí el enfoque no es lo mismo en una empresa de 20 personas que una empresa de 2.000 trabajadores, como podéis comprender. Pero sobre todo, y esto tiene que ser una estrategia clara ya desde dirección, tener en cuenta aquello que sí o sí es importante trasladar. En concreto, pues qué acciones tiene que llevar a cabo cada uno en su puesto de trabajo. Oye, tiene que apagar el equipo e irse, tiene que dejarlo encendido e irse a su casa. ¿Qué servicios puede utilizar? ¿Qué servicios no puede utilizar? ¿Cuál es la información que estamos comunicando al exterior, a terceros? Y sobre todo, y esto también en los planes que se han mencionado esta mañana también, de planes de concienciación a los trabajadores, evitar en todo momento transmitir bulos o noticias exageradas. Es muy humano el conocer cierta noticia y cuando la vas a transmitir a la siguiente persona, pues añadirle cierta componente de drama o exageración. Y eso hace que un incidente que igual no es tan grave, pues en 2 o 3 iteraciones se convierta en una situación catastrófica. Por supuesto, aquí tiene que estar también contemplado todo el tema de transmitir informaciones a través de redes sociales, etcétera, que obviamente deberíamos contenernos y evitar cualquier fuga de información al respecto. Y luego, y más delicado, es la comunicación a terceros. Clientes cuyos datos se hayan visto afectados, y aquí hay distintos aspectos. Por supuesto, tenemos un aspecto regulatorio y una legislación, y el departamento legal ya nos va a decir exactamente qué obligaciones tenemos al respecto, pero también tenemos una responsabilidad en cuanto a ética y a transparencia desde nuestra organización hacia nuestros clientes. Entonces hay que buscar de qué forma, en qué momento y sobre todo hay distintas tipologías de incidentes que tendremos que manejarlas igual de distinta forma. Proveedores, colaboradores, medios de comunicación, esos son otro elemento a tener en cuenta. Y luego autoridades de control, según en qué sector estemos, habrá distintas, pero algo que nos afecta a todas las empresas al 100% es el Reglamento de Protección de Datos y sabemos que tenemos una obligación legal de notificar cualquier brecha de seguridad que haya afectado a datos personales frente a la Agencia Española de Protección de Datos y hay un límite de 72 horas para esa notificación. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta y más, cada empresa tendrá que ver cuáles van a ser sus necesidades. Y una recomendación suele ser nombrar un portavoz, sobre todo en situaciones de crisis. Un portavoz único para evitar sobre todo que no surjan contradicciones entre lo que vamos a comunicar al exterior. En ningún caso se recomienda mentir, pero tampoco es lógico decirlo todo. Entonces tenemos que modular en cada momento hasta qué punto vamos a comunicar lo que realmente está ocurriendo. Bien, después ya pasaríamos a la siguiente fase. El incidente se produce aquí, como decíamos, en este punto y estamos en detección, análisis e identificación. Este es el estado habitual en el que estamos en cualquier empresa, es decir, estamos haciendo detección, recibimos notificaciones de fuentes internas e externas,
El técnico, los técnicos que están analizando esto tienen que decidir si se trata de un falso positivo o no. Si se trata de un incidente real, tenemos que catalogarlo, decir de qué tipología es, qué nivel de peligrosidad tiene, etcétera, registrarlo, porque hay que registrar cada incidente, y a partir de ahí y en base a ese nivel de peligrosidad tendremos unos umbrales que dirán, bueno, si es un incidente inferior a este nivel de peligrosidad, lo resolvemos internamente desde el departamento de TI, pasamos a la siguiente fase. Si el nivel de peligrosidad es alto por las consecuencias que va a tener en el negocio, normalmente tendremos que escalarlo, hacer un escalado interno. Normalmente esto implica convocar un comité de crisis y a partir de ahí pasamos también de nuevo a las siguientes fases, que será la de contención. En la fase de contención, mitigación y recuperación, pues lo que hacemos aquí es muy parecido a lo que se hace en un incendio. Cuando llegan los bomberos a un incendio, lo que pretenden primero, antes de apagarlo, es contenerlo, que no vaya a más. Y una vez que está controlado, ya lo que intentan es eliminarlo. Pues aquí es lo mismo, la contención es evitar que el incidente vaya a más y que siga afectando a otros entornos o a otros sistemas, aumentando el impacto. Entonces, después de este primer paso, que sería la contención, ya pasamos a la extinción del fuego, a la eliminación del incidente. Y aquí es eliminar cualquier rastro que haya dejado el ciberincidente, ya sea de malware, troyanos, etcétera, si hay equipos con persistencia. Y esto quizá es la parte que últimamente más tiempo está llevando, porque los ataques son tan sofisticados que llegar a identificar y eliminar toda presencia del ataque, la persistencia que puede haber en distintos equipos, en distintos endpoints de nuestra organización, requiere un trabajo a veces muy intensivo. Y luego ya pasaríamos a la recuperación. Normalmente la mitigación y recuperación las vamos a hacer en paralelo, pero un poco para que veáis la secuencia. La recuperación ya sería, el objetivo es volver a la normalidad, recuperar de backup, restablecer sistemas, parchear, etcétera, todo lo que conlleve la recuperación de los servicios que se hayan visto afectados. Aquí tendremos que invocar a los planes de recuperación que mencionábamos antes y también tendremos que tener una priorización de los servicios, de manera que sepamos, oye, si se han visto afectados 100 servicios de mi empresa, no los puedo recuperar todos de golpe. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero? Y así sucesivamente. El ideal es que esa priorización la tengamos ya también definida previamente en esa fase de preparación. Y con esto ya hemos vuelto a la normalidad. ¿Hemos acabado? Pues no. La gestión de un incidente no acaba aquí, aunque muchas veces la gente considera, bueno, si ya hemos vuelto a la normalidad está resuelto. Pues no. Tenemos que dedicar un tiempo a reflexionar, a analizar cómo hemos actuado, qué ha ocurrido y aprender y a tomar y a sacar lecciones de todo esto. Nos lanzaremos una serie de preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué podríamos hacer para que esto mismo no vuelva a ocurrir? ¿Qué podríamos hacer para detectarlo antes? ¿Qué podemos hacer para recuperarnos más rápidamente? Si hemos seguido los procedimientos que teníamos definidos, ¿nos han servido de algo? ¿Nos los hemos tenido que saltar? ¿Cambiaríamos algo? Porque muchas veces esos procedimientos los hemos escrito en frío y sobre el papel todo queda muy bien, pero cuando los aplicamos pues nos damos cuenta que hay cosas que se pueden mejorar. Y todo esto nos debería llevar a definir una serie de acciones de mejora con unos compromisos y todo esto trasladarlo a un informe final en el que habrá pues una serie de anexos técnicos con el detalle, pero sobre todo, y lo más importante, acciones de mejora con responsables y un seguimiento, para que el incidente por lo menos nos permita mejorar nuestra postura de seguridad. Y ya para acabar, todo esto es importante cuando lo tengamos definido, comunicarlo y difundirlo dentro de nuestra organización a las partes interesadas, por supuesto, y también, y como se ha mencionado mucho esta mañana, capacitar y entrenar a toda la gente que tenga que intervenir en la resolución del incidente. Por supuesto, a los técnicos. Y también, dentro de esa formación, tener simulacros periódicos en el que
o hagamos recuperaciones de entornos, incluso podamos simular un incidente completo y ver cómo aplicamos estos protocolos y estos procedimientos. Y bueno, pues esto es un repaso muy rápido de cómo deberíamos definir estos planes de respuesta a incidentes y, sobre todo, recordar, tiene una importancia muy grande dentro de nuestras organizaciones. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Pues yo sí que tenía una preguntita. Has dicho que incluso la parte de comunicar debería ser otra persona, no el propio equipo de TI. ¿Qué personas deberían formar parte, ¿no?, de ese gabinete de crisis, de ese comité de crisis, con diferentes perfiles? ¿Qué perfiles son los aconsejados? Porque claro, si solo TI, ya has dicho que no, pero ¿qué perfiles deberían estar ahí involucrados? Cuando hablamos de un comité de crisis, por supuesto, tiene que haber una representación de TI, porque es la parte técnica que va a trabajar en el incidente, pero lo importante es que haya también perfiles con capacidad de decisión en la empresa. Entonces, ahí estamos hablando de perfiles al más alto nivel. Tiene que haber personas o alguien de la dirección general de la empresa, porque va a haber situaciones de conflicto en el que hay que tomar decisiones y esas decisiones se tienen que tomar al más alto nivel. Y en base a lo que también comentabas, suele ser muy importante que haya alguien de comunicación. Normalmente tenemos en las empresas gente con perfil de comunicación, ya sea del área de marketing o donde estén englobados, que saben cómo comunicar con los medios de comunicación, cómo comunicar con los clientes, etcétera, y esas personas tienen que también participar en el comité de crisis. Dentro del comité de crisis también suele estar habitualmente una representación legal o el DPO, el Delegado de Protección de Datos, porque va a haber cuestiones sensibles en cuanto a legalidad que esos perfiles lo tienen que determinar. Entonces, un poco eso serían las directrices. Otra recomendación es que el comité de crisis no sea una asamblea, es decir, tenemos que intentar que sea un grupo lo suficientemente reducido para que sea operativo, para que sea dinámico, pero sobre todo que tenga esa capacidad de toma de decisiones. Luego, también has comentado que hay que informar, que legalmente hay unos periodos de tiempo, y si nos en un momento de crisis, si nos pasamos de ese tiempo, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar a que esté resuelto el problema y informar o informar inmediatamente? Porque hay un plazo y si nos pasamos de ese plazo. Eso es. Esa es una duda muy habitual. En concreto, con la Agencia Española de Protección de Datos tenemos ese plazo de 72 horas. Y sobre todo, pues en los incidentes de ransomware y otros, se suele dar la situación de que, oye, ha ocurrido esto, estamos resolviéndolo, pero todavía no sabemos si se han visto afectados datos personales. Pasan 24, 48 horas, tenemos algunas sospechas, pero no sabemos exactamente el impacto ni lo que ha ocurrido y llegan las 72 horas. ¿Qué hacemos? No podemos sobrepasar ese plazo. Entonces, si hay dudas, la recomendación es notificamos la brecha de seguridad que se ha producido, rellenaremos un formulario muy sencillo en la agencia, diremos lo que conocemos y en las cosas que no conocemos diremos que estamos investigando el tema, que estamos analizándolo con más detalles y con eso ya hemos cumplido con ese requisito de las 72 horas. A partir de ahí, habitualmente nos van a dar un mes, 30 días más, para que presentemos información adicional ya con todos los detalles de lo que realmente ha ocurrido. Pero aunque no tengamos toda la información, es importante no sobrepasar esos plazos. Muy bien, Jesús. Pues ya nada más, ya simplemente darte las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos y despedirte, porque ya estamos cerrando la jornada. Es una jornada muy intensa, con bastantes ponencias, bastante interesante y nada, no más que darte las gracias y despedirte y emplazarte hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.